Hoy es viernes 24 de febrero de 2023 y el título de la conferencia de hoy, como habréis visto que lo he enviado por WhatsApp, es Las guerras, causas y soluciones colectivas. He mirado en la lista de conferencias que tengo subidas a YouTube y tengo una de hace 6 años con el título Las guerras y otras agresiones. Entonces he estado ahí mirando y recordando a ver lo que hablé, y algunas de las cosas sí que las voy a decir, pero otras no. Es decir, que lo voy a enfocar no igual, sino para qué repetir el mismo tema, ¿verdad? Entonces hay temas que, aunque se vayan repitiendo, es como ir actualizándolos. Y como ya sabéis el motivo de la situación actual bélica en Europa, aunque guerras hay, como siempre han habido en distintos lugares, aunque no se hable en los medios de comunicación, pues entonces he visto que podía ser interesante, espero que así lo sea, pues poder hablar y profundizar en este tema. Entonces, pues como he dicho, el título es Las guerras, causas y soluciones. Entonces, definir lo que es una situación de guerra, en sentido lo más amplio, profundo, qué causas de distinto origen pues puede estar produciéndolas, y lo más interesante es qué podemos hacer los seres humanos, que no somos gobernantes ni tenemos responsabilidades de decisión como los que están arriba, como los que las promueven, las originan, o podrían hacer algo, no siempre, para poder cesarlas. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Que mucha gente se lo preguntará, es que no puedo hacer nada más que esperar. Una persona creyente pues dice, pues voy a rezar, otra persona pues voy a meditar, en fin, eso ya depende de cada persona. Entonces, vamos a hablar de todo esto, entendiendo por guerra un choque de voluntades. Es una definición que seguramente la escuché o la leí en algún sitio, pero que no se me ha ocurrido, creo yo. Pero un choque de voluntades, voluntades que van, lógicamente, no en la misma, sino en contraria dirección. Entonces, las energías, sabéis que hay muchas energías, y que las energías, aunque las califiquemos de positivas y negativas, pueden verse desde un aspecto neutral, y luego según cómo nosotros los seres humanos las utilizamos, como pasa con otros elementos o instrumentos físicos, se puede convertir en algo bueno o malo, en algo positivo o negativo, placentero, doloroso, etc. Esa dualidad de bien y del mal, lo cual depende, como estoy diciendo, del ser humano, de los seres humanos, más que del elemento que utilicemos. Estaba hablando de energías, pero lo podríamos aplicar a muchas cosas. El dinero, por ejemplo, se puede usar maravillosamente como símbolo que es, para poder adquirir cosas buenas que ayuden a la felicidad humana, o puede ser para destruir a los seres humanos. De tal manera que esa polaridad de utilización la hacemos nosotros. Sí que hay elementos que están más allá de nosotros, que pueden estar produciendo efectos o placenteros o dolorosos, para bien o para mal. Sí que existe. A veces es la naturaleza la que produce una serie de efectos que nos hacen daño, que nos destruyen, donde no ha intervenido directamente un ser humano. Y otras veces pues es lo contrario. Pero estamos hablando de algo en lo cual estamos siempre implicados los seres humanos, como es en las guerras o en las distintas formas de agresión humana. Es una forma de agresión muy espectacular, muy grande, pero sabéis que hay distintas formas de agresión humana. Por eso en la conferencia anterior estuve hablando de distintos tipos de agresión, que incluso a un nivel menor en cantidad se pueden comparar a la guerra. Actos terroristas, por ejemplo, y actos de agresión humana, aunque sea muy puntual, muy específica, de pocas personas,
y una guerra es algo que implica mucha más gente. Entonces, por un lado, energías. Y como las energías pueden ser de distinto nivel o distintas características, si hablamos de energías de la personalidad, sabéis que hay energías físicas, cuando usamos el cuerpo físico para hacer algo. Hay energías emocionales cuando estamos sintiendo o deseando. Cuando nos emocionamos o sentimos o deseamos, estamos utilizando una energía emocional, dándole el nombre de emocional en sentido genérico. Y cuando estamos pensando, estamos utilizando energía mental. En todos los casos puede ser para bien o para mal. Ya sabemos que cuando pensamos positivamente es en sentido constructivo y en negativo es en sentido de producir efectos perjudiciales, dañinos, etc. Una de las cosas que es importante para el tema es la característica mental llamada separatividad. La mente distingue, diferencia, separa distintos aspectos o contenidos, cosa que es necesario en la vida para luego poder discernir que no sean iguales, que son diferentes y que pueden servir para una cosa, para otra, etc. Y para poder entender, también facilitar la comprensión. Pero cuando separamos para distanciarnos, para enfrentarnos, para este sentido que he llamado, que se suele llamar, no lo he llamado yo solo, separatividad, es negativo. Entonces, esto es para adelantar una de las causas de las guerras. La separatividad no de una, de dos o de tres, sino de muchas personas, creada por la mente. Sabéis que cuando funciona la mente, pues puede que ésta predomine, pero la parte emocional también está ahí interviniendo. Y cuando decimos que funciona la parte emocional, pues la mente también la invoca y se une mente y emociones en nuestro funcionamiento psicológico. Entonces, pensar de determinada forma, en sentido destructivo, negativo, etc., eso hace daño. Sentir, por ejemplo, rechazo, y no digamos odio, que es una forma más fuerte de rechazo, eso es negativo. Entonces, la parte psicológica también hace daño. Y cuando surge una guerra, que es una cosa donde hay implicados muchos seres humanos, no dos o tres, que aunque a veces la palabra guerra la aplicamos incluso para la guerra interior, la guerra interna que hay dentro de nosotros, a veces también le podemos dar ese nombre, pero entendemos por guerra donde mucha gente pues se mata, se produce muertes o heridas entre muchos seres humanos. Entonces estamos pensando en la guerra física, en la guerra material, donde por medio de tiros, de bombas, etc., los seres humanos producimos lo que ya sabéis. Pero es interesante también entender que hay guerra psicológica y a nivel también general. Y cuando hay una guerra física, tal como la entendemos, al mismo tiempo hay una guerra psicológica. Porque si las personas están bien entre ellas, no tendría sentido organizar una guerra. Si las personas no se odiaran, se amaran, pues sería totalmente absurdo pensar en una guerra. Pero como hay odio, hay rechazo, hay distintos aspectos, pensando en las posibles causas generales de la guerra, está el egoísmo. Una de las primeras cosas que nos vienen es la actitud de la personalidad que se llama egoísmo. Y a nivel individual podemos ser egoístas, pero cuando se unen mucha gente egoísta, pues entonces, buscando más allá de las necesidades de los demás, las de uno, una cosa es cubrir las necesidades básicas y otra cosa es aquello que es más superfluo, que el deseo del cuerpo emocional está pidiendo algo y con frecuencia a costa de la pérdida de los demás. Entonces ahí hay egoísmo. Por lo tanto, el egoísmo es lógico verlo en las causas de las guerras. La separatividad que he dicho antes, la avaricia de
acumular más y más. La avaricia se suele aplicar a la acumulación de bienes materiales. La parte económica es lo que se suele entender el motivo económico, sentido de avaricia, de egoísmo, en las causas de las guerras. Pero también hay causas de tipo mental, que aunque no están separadas de estas, también, por poco que observemos la historia de la humanidad, se ha visto. Y hay dos, se me ocurren ahora dos, no digo que sean las únicas, que es las creencias religiosas en sentido separativo, es lo que en el pasado también ha influido en la creación de guerras. Eso está. Y los nacionalismos también. Este sería un sentido político en el cual, sea un sentido más amplio, más reducido, un grupo de personas se considera que está por encima de otros, de otro grupo, y que tiene que estar por encima, constituyéndose en un grupo que se superpone a otro grupo. Entonces, el nacionalismo en sentido negativo, porque a lo mejor hay personas muy buenas que se sienten identificadas con su nación o con su grupo, en algún grado o medida, y no hacen daño, pero en cuanto existe el pensamiento de superioridad, de sentirse la persona elegida, con esa creencia que es de tipo mental emocional, porque los deseos están ahí presentes, eso, cuando es muy masivo, está creando las simientes de la guerra, de una guerra, que a lo mejor no se produce de inmediato, pero que más adelante se puede producir, puede surgir, puede estallar. Es difícil cuando se ve la historia, que sabéis que es por los datos escritos en los libros, que nos describen un acontecimiento, otro, no todo lo que ocurrió, sino distintos acontecimientos destacados, visibles, vistosos, y muchas veces inconexos. Pero si pudiéramos tener una visión intuitiva y más profunda de todo lo que se mueve en las fuerzas, las energías en la historia de la humanidad, veríamos una cantidad de cosas que no vemos ahora, que solamente es datos de algo que se dice que ocurrió, luego ocurrió otra cosa, podía haber ocurrido otra, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de la humanidad se construye por varias causas. Lo vamos construyendo nosotros, los seres humanos, según el nivel de conciencia que tenemos, y sobre todo si influimos en la historia, no 2 o 3 personas, que a veces sí, con la fuerza, el carisma que tienen, pero es el conjunto de la humanidad, aunque a veces se destacan algunos personajes históricos que, según lo que hagan, están determinando una serie de acontecimientos. Entonces, eso por un lado, las energías por otro lado, y las decisiones de esos seres carismáticos y luego de las masas y las energías están determinando la influencia de los acontecimientos históricos. Y una de las cosas que vemos o leemos cuando leemos historia es las guerras, las luchas que se han ido produciendo de una nación contra otra, luego puede ser al revés, esa nación que ha invadido otra, luego a su vez recibe la invasión de la misma o de otra, etcétera, etcétera. Ese intento por luchar contra, en algunos casos defenderse de, y en otros ir contra, para apoderarse de un territorio, ese egoísmo humano que conocemos que ha existido no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Por lo tanto, las guerras son mentales, emocionales y físicas. Incluso tengo que hacer alusión al preámbulo de la UNESCO que dice que las guerras comienzan en las mentes de los hombres. Y continúa diciendo, y es en las mentes de los hombres, de los seres humanos, donde deben de construirse los baluartes de la paz. Es decir, tanto la guerra como la paz tiene que partir de lo que hay, dice las mentes, pero ahí se está incluyendo los deseos, los sentimientos y las actitudes. Y por lo tanto, cuando aparece la guerra, es resultado de esas actitudes psicológicas unificadas en sentido negativo, de mucha gente. Por lo tanto, cuando aparece una guerra física,
Antes estaba ya la guerra psicológica. No aparece de la noche a la mañana. Imaginaos una sociedad que vive armónicamente, que está de acuerdo con los demás, aunque haya alguien que diga, vamos a la guerra, no va a suceder. Tiene que haber como un campo abonado, como una cantidad de seres humanos que están, digamos, con esa orientación, aunque no piensen en ello, con esa actitud psicológica, esa predisposición. Y luego esos líderes que promueven a nivel externo, aparente, la guerra, y son los máximos responsables, utilizan esa dependencia de muchos seguidores que tienen que obedecer órdenes para promoverla. Por lo tanto, tiene que haber como un ambiente energético en la psicología de mucha gente y también en el ambiente para que estalle algo que es físico. Se nos dice que algunas guerras de envergadura se han gestado anteriormente desde hace años, muchos años, o siglos. Y entonces se ha ido poco a poco gestando como un proceso lento, como si fuera cuando un árbol surge, hay una raíz que está oculta y que no se ve. Y aunque no se ve, está ahí creciendo y luego da lugar al árbol, a la planta. De tal manera que algo invisible, pero real, se está gestando y llegado un momento sale a la luz. Lo mismo pasa con las enfermedades y con las crisis psicológicas. Las enfermedades, pues a veces se están gestando psicológicamente durante años y llega un día que empiezan a aparecer los síntomas físicos. A veces se gestan con menos tiempo, pero todo tiene una causa que a veces es rápida o lenta, o de un tipo o de otro, que da lugar a aquello que se ve, aquello que se palpa, aquello que se nota. O sea, una enfermedad, una crisis psicológica, una reacción determinada o una guerra, en este sentido. Entonces, pues, las guerras, situándonos en ese aspecto, podemos, afinando un poco más, entender las causas, de las cuales ya os he dicho algunas de estas causas de tipo psicológico, pero hay otras que son menos conocidas. Y es la siguiente. Los seres humanos, y creo que los que me estáis escuchando ya sabéis lo que son los egregores, ¿verdad? O formas mentales, son las dos palabras que se utilizan. Nosotros, al pensar, al sentir y al actuar, lo hacemos con energías. Y esa energía no se queda aquí dentro, sino que sale. Cuando más tiempo y más fuerza le damos a eso, sale con más fuerza y con más persistencia en el tiempo. Es la energía, sale. Y cuando muchos seres humanos pensamos, sentimos, actuamos en una misma dirección, esa energía que sale de personas que no nos conocemos, por sintonía vibratoria, se va uniendo. Es decir, se va juntando las que tienen como una vibración similar. Pensamientos humanos de un determinado tipo, sentimientos. Un ejemplo de egregor de los más grandes es el miedo. Y el miedo solo aparece porque un ser humano siente miedo. Y el sentir miedo es una energía de tipo principalmente emocional. Entonces eso sale. Y como hay millones y millones de seres humanos con miedo, unos con más, otros con menos, y todos pasamos miedo, en algún grado, se une mucha energía en la que hay unos elementos coincidentes, que es el miedo. Y esa energía tiene unas determinadas características de coloración, de geometría, de formas. Entonces, el egregor del miedo está desde hace millones de años en el aura del planeta, creado por la humanidad, no por la naturaleza, que no tiene miedo. El egregor del egoísmo, lo mismo. El egoísmo es algo desde el principio de los tiempos. Y por lo tanto se ha ido creando, y todavía existe, porque hay mucho egoísmo todavía, y se ha ido creando progresivamente. Y la agresividad humana también constituye un egregor. No sé deciros si hay un egregor para la agresividad y otro para las guerras, pero como las guerras están formadas por agresividad, ese egregor construido con la agresividad como sentimiento
y señalo aquí, en la zona del plexo solar, donde tenemos el chakra del plexo solar, el de las emociones, de los deseos. Y la agresividad, aunque intervenga la mente y el cuerpo, pero se crea principalmente aquí. Y se crea con el egoísmo humano. Entonces el egregor de las guerras, porque son también un egregor, se ha formado por la agresividad de mucha gente, creada por su propia psicología. Y como he dicho que por afinidad se une, se va construyendo un egregor. Y están los planos sutiles, con energías que no están en armonía, sino están en fricción. ¿Y qué ocurre cuando hay un egregor? Que los seres humanos que sintonizamos con ese egregor, si tenemos predisposición al miedo y sentimos miedo, enseguida la conexión con el egregor del miedo se establece y nos alimenta, nos tienta el miedo. El egregor del egoísmo, lo mismo. Si sentimos egoísmo, pues entonces conectamos con el egregor del egoísmo. Si sentimos amor, no, es imposible. Por lo tanto, cuando mucha gente vamos construyendo el egregor de la agresividad, el egregor de las guerras, cuando esto llega a cierto punto definido, que todavía hay algunas cosas a tener en cuenta, entonces estalla una guerra. Es decir, que no se crea por una decisión espontánea en un momento determinado, sino que tiene que haber un campo abonado, sea de tipo psicológico, como he dicho, y de tipo energético, como el egregor. Pero la cosa no queda ahí, sino que existen también otros elementos para entenderlo con más profundidad. Vamos a ello a ver si lo conseguimos. Existe lo que se llama unas leyes universales. Y una de esas leyes universales es la ley del karma, o ley de causa y efecto, en términos más occidentales, que significa que todos los efectos que se producen en el mundo, en el universo, han tenido una causa anterior. La conozcamos o no. Entonces, causas anteriores, tiene que ver con lo que estaba hablando, han ido creando, gestando una serie de efectos. Por eso, las causas de una guerra, la guerra sería el efecto, son, como estaba diciendo, causas anteriores. Causa, efecto, o una multiplicidad de causas que se juntan para constituir un efecto. Y el karma, cuando la causa se ha creado y todavía no se ha producido el efecto, queda latente, lo que se llama en estado de latencia. De tal manera que causas que se han ido acumulando en el tiempo han ido quedando o quedan en estado latente en espera de ciertas circunstancias o ocasiones para que se produzca el efecto. Por lo tanto, causas anteriores, se entiende de tipo negativo, mantenidas en el tiempo, llega un momento en que, igual que una enfermedad que sin saberlo se va gestando a veces durante años en el interior, y un día aparecen los síntomas de la enfermedad, lenta o rápidamente. Entonces las guerras sucede por analogía lo mismo. Se han ido gestando las causas en el tiempo, se han ido manteniendo sutilmente, de forma invisible, porque toda la energía es invisible, y en un momento determinado se desencadena, a veces por desencadenantes que son puntuales. O decimos, mira, en los libros de historia se dice, tal acontecimiento propició, impulsó el estallido de una guerra. Y todos decimos, solamente por eso es imposible. Tiene que haber algo más, además de ese desencadenante puntual que no tiene tanta importancia como para producir una guerra. Por lo tanto, hay una serie de sucesiva de concatenaciones de causas, efectos. Y por lo tanto, el karma llega a un momento en que por decisiones que nos trascienden, se decide que aquello que se ha ido acumulando en tensión tiene que liberarse de alguna forma. Liberarse como energía que está ahí en presión, aprisionada. Entonces, esto que estoy estableciendo, la ley de analogía de un modo continuado, sobre todo con nosotros, igual que ocurre a nivel individual en nuestra psicología,
y aparece una enfermedad, una crisis o un comportamiento determinado, que eso está concatenado con causas anteriores que no nos dábamos cuenta, pero que en un momento decimos que explotamos o que estalla. Pues a nivel colectivo sucede lo mismo, se conecta. Y entonces hay un fenómeno que, como personas inteligentes, intuitivas, difícil de comprender, espero que lo entendáis, que es muy delicado y muy paradójico. Y es que el mismo maestro tibetano, habéis oído hablar de Alice Bailey, ¿no? El maestro espiritual Dwalkul tibetano, escribió una serie de libros que transmitió Alice Bailey. Y entonces en estos libros uno de los temas que trata es el de la muerte. Y la muerte, hay distintas clases de morir, de formas de morir. Una de ellas es la guerra. Entonces no es que hable con detalle de la guerra, pero sí que en un momento determinado dice algo que dice exactamente, lo puedo decir con mis palabras, dice: la guerra no es un asesinato. Fijaos que hay que intuirlo, porque puede parecer una paradoja. Dice, sino la destrucción de formas con una intención benéfica. Si pudiéramos escudriñar el propósito divino del logos planetario, claro, hay que entender que nuestro Dios más cercano es el logos de nuestro planeta, el Dios de nuestro planeta, que sería como la mónada comparado con nosotros. Por encima del logos de nuestro planeta está el logos solar, que es nuestro Dios, que está por encima, en una jerarquización de dioses enorme. Logos planetario, que es quien en definitiva decide todo lo que tiene que ocurrir, dejando libertad a los distintos reinos, especialmente el nuestro, la humanidad, que es el primero que podemos tomar en relación con las anteriores decisiones de envergadura, y decidir entre el bien y el mal. Los animales y las plantas no pueden decidir entre lo bueno y lo malo, pero nosotros sí. Y dice, sin embargo, los móviles de quienes originan la guerra en el plano físico la convierten en un mal. Entonces esto parece una paradoja. Esto último lo podemos entender. Es decir, que los seres humanos que originamos una guerra es algo negativo y por lo tanto se produce un mal. Pero eso se relaciona con unos propósitos distintos. Y dice, si la guerra no tuviese lugar en determinados momentos, la vida planetaria se vería obligada, mediante los denominados, entre comillas, actos de Dios, a hacer retornar en gran escala a las almas de los hombres, de acuerdo a su intención amorosa. Cuando los hombres perversos precipitan una guerra, Él, lo pone con mayúscula, convierte el mal en bien. A que cuesta entenderlo, cuesta captarlo. Por eso reclamo la intuición y el conocimiento de otras cosas. Es decir, que cuando una persona muere, claro, esto nos puede ayudar mucho y creo que estaremos de acuerdo. Quizá antes de morir, si es por enfermedad o por asesinato o por distintas circunstancias, se produce algo rechazable, doloroso. Pero en el momento que muere y que el ser humano se desprende de su cuerpo físico, su alma, su conciencia, se libera del dolor que tenía o se libera de eso. Por lo tanto, hay como subrayo la palabra, liberación en la muerte. Si es una muerte brusca, dura, dolorosa, pues eso es antes del proceso de la muerte. Una vez que mueres, ya hay una liberación. Y por leyes kármicas individuales y grupales no sabemos, pues, por qué se ha producido antes de lo que está marcado. Muchas veces, de lo que se dice el tiempo que tenemos marcado de vida, de los años que tenemos que vivir. Pero sabéis que por distintas circunstancias de enfermedad o por accidente se produce la muerte antes.
Entonces, si aceptamos que con la muerte hay una liberación, y muchas veces el alma determina que tiene que ser, aunque lo vivamos trágicamente, en ese momento de la muerte, para facilitar otras cosas, entonces nos puede ayudar a intuir que a veces un proceso de muerte colectiva está produciendo una liberación de almas en un momento determinado. Liberación del cuerpo físico, de aquí, de esto. Entonces se podría con estos datos intuir esto que se nos dice y que se dice muy poco, que es, no lo desarrolla más. Entonces, decisiones de arriba que podrían decir, pues vamos a impedir que se produzca una guerra. Pero desde arriba, por mucho que nos cuiden, necesitan, desde arriba me refiero a los seres que nos sobrepasan, que nos trascienden, tienen que respetar nuestro libre albedrío de los seres humanos a nivel individual y colectivo. Y entonces no intervienen porque tenemos que decidir en gran medida nuestro destino, que aunque esté escrito en ciertos rasgos, en otros se va rellenando con el ejercicio de nuestra libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la liberación de la vida, sí, es una forma de decirlo, de la vida con mayúscula, de la forma, entendiendo por vida el alma, el espíritu, todo esto, de la forma, es algo que a veces nos produce dolor. Sentimos dolor cuando lo vemos desde nosotros, desde nuestra posición, sea en nosotros o en un ser querido, porque ya desaparece. Pero visto desde otro plano, se puede vivir como un bien, como una ayuda amorosa a la liberación de los seres humanos. Esto es un reto que, aunque no lo veamos de ahora, es para meditar o para intuir. Y creo que puede ayudar a intuir cosas que de otro modo no nos las explicamos. Y gran parte de la humanidad se pregunta, ¿no habrá nadie que pueda conseguir desde otros niveles, si eres creyente de algo superior, que pare ciertas situaciones? Entonces es un tema para reflexionar, para lanzarlo, no para ahora, bueno, aunque ahora estamos intentando con la máxima atención intentar unir estas piezas y tratar de comprender. ¿Qué ocurrió en el año 1945 del siglo pasado, claro? Pues que gracias o debido a la influencia, lo dice Vicente Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga, a la influencia de una estrella de la constelación de Acuario, estamos entrando en la era de Acuario, entonces se produjo el que la humanidad descubriese la energía nuclear. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los científicos inspirados la descubrieron. Pero lo que hicieron es descubrir la energía nuclear por fisión. Y se hizo una prueba en el desierto de Nuevo México de estallido de un arma nuclear. En este caso era una prueba. Se hizo un ensayo y se produjo. Y como se estaba en la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Mundial, que es una primera y segunda, es parte, principio y fin de una sola guerra. Entonces, lógicamente, pues ya sabéis, los Estados Unidos la utilizaron destruyendo miles y miles de seres humanos, llevándoles al otro lado, a la muerte, Hiroshima y Nagasaki. Incluso, no sé, por si no habéis escuchado hablar de esto, la jerarquía espiritual de nuestro planeta habló con el presidente de entonces de Estados Unidos y le dijo que no. Le dijeron que no lo hiciera. Cómo lo hicieron no lo sé, pero la jerarquía espiritual se puede expresar de muchas maneras y advierte, en este caso físicamente. Otra cosa es lo que hacen iniciados y también discípulos de dirigir el poder de sus mentes, dirigir la energía hacia los estadistas para promover el bien. Hay la otra parte de la logia blanca, es la logia negra, que hace lo contrario. Intenta promover el mal, porque actúa sin amor.
egoístamente. Entonces Estados Unidos no hizo caso. Se dice esotéricamente que creó un karma que no sabemos cuándo lo tendrá que pagar. Pero sabéis que mucha gente, lo que se llama inocente, que no estaba ahí en combate de la sociedad civil, murió por la utilización de esto. Y desde entonces existen armas nucleares y han ido aumentando algunas naciones, como ya sabéis por los datos, que tienen armas nucleares. Y algunas pues las tienen y las mantienen ahí y otras amenazan con las armas nucleares. No ha habido después de eso nada más que a veces lo que se llaman pruebas. Las pruebas son muy peligrosas porque el estallido de un arma nuclear, aunque no produzca la muerte, va produciendo un efecto que se ocasionó entonces. Se produce una rasgadura en una capa energética que separa el plano físico de los demás planos o dimensiones. Se abrieron como una serie de boquetes que permitían que ciertas energías, sobre todo del plano astral, que es el más inmediato, al plano físico, una comunicación más energética, más directa. Y por lo tanto, eso más, claro, las situaciones bélicas, etcétera, con los ruidos y los estallidos, las explosiones, todo eso incide sobre esa capa. Nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos el cuerpo más cercano, es el etérico o vital. Luego está el astral, mental, etcétera. Entonces hay una capa de energía también, sería del etérico, que protege la comunicación del plano astral con el plano físico. Y cuando por medio de drogas o de situaciones muy impactantes se rasga, se producen efectos de posesión de entidades que influyen, se posesionan de la persona. Hay casos de drogadictos poseídos, entidades del plano astral inferiores. Es por analogía, sucede lo mismo. Entonces es una situación peligrosa y se insta a la humanidad de que no solo no la utilice contra seres humanos, sino que no se utilicen las explosiones nucleares. Se han hecho, digamos, pruebas, lo que se llaman pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se creó lo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría puede ser sin esto, pero que es esa tensión entre naciones de tipo psicológico. Una guerra, como estaba explicando antes, de tipo psicológico. Y eso ha ido produciendo miedo en gran cantidad de seres humanos, entre otros efectos, miedo, inseguridad. Seguridad es miedo, en este sentido. Entonces, si se produjera una guerra nuclear a nivel general, no solo desestabilizaría, podría acabar con la vida del planeta, sino por el tipo de energía produciría un proceso encadenado en los otros planetas del sistema solar y en otros sistemas solares también. De tal manera que es algo que no se puede permitir si entendemos las consecuencias que podría producir cuando fuera de cierta envergadura. Entonces, por eso, lo he dicho otras veces y lo habréis escuchado, y lo dice Vicente Anglada, entre otros, lo tiene escrito en sus libros. Otros iniciados pues lo han dicho de otra manera, que la primera nación que intente lanzar un arma nuclear contra otra estallará en su propio territorio y destruirá, si no a toda la población, a todas las fuentes de poder. Es decir, todos los gobiernos o las fuentes de dirección de todo esto serían destruidos. Solo se dice esto, lo cual sería como una advertencia, no sé si llegaría, qué efectos produciría para que las demás naciones no lo hicieran, no llegaran. Y esto se trata de evitar, y es posible que no llegue a producirse, porque sabéis que el miedo es lo que está frenando. Si una nación intenta atacar a otra, no va a quedar esa inmune. Entonces el miedo a lo que les puede pasar está frenando eso. Lo único que hacen es amenazar. Y las amenazas, ya sabéis cómo funcionan psicológicamente. Cuando amenazamos a alguien, como una especie de autodefensa, para intentar condicionarle y supeditarle.
a nivel individual, a nivel colectivo lo mismo. Y además hay discípulos iniciados que están trabajando con sus mentes en el planeta a un nivel interno para dirigir energías de tipo positivo y disuadir a los gobernantes que hagan esto. Hombre, se incluye también que eviten hacer el mal de otras maneras, que ocurra esto, porque si no las consecuencias que nos dicen serían enormemente catastróficas. Y entonces el karma de la humanidad, del conjunto de la humanidad, no está sujeta a eso, sino que hay un karma mayor que trata de anular el karma colectivo. Aunque nosotros decidiéramos hacer eso, hay un karma superior que a veces se pone para anular el karma que está supeditado. Es un poco difícil, que a lo mejor de entender. En definitiva, por mucho que nos amenacen, quien sea, en estos momentos Rusia o quien sea, de una guerra nuclear, no se puede producir. Otra cosa es el tiempo que puede durar, que no lo sabemos, la guerra actual u otras guerras que pueden surgir, que surgirán en el futuro o lo que sea. Eso no lo sabemos. Pero que llegar a esa envergadura no se puede hacer, no se puede permitir. Porque el karma de la humanidad, aunque sea el que sea, no puede tener consecuencias que trascienden la dimensión de ese karma. No es un karma para tanto, dicho de un modo vulgar. Entonces, esto es algo importante a entender, de tal manera que la Guerra Fría, sabéis que empezó a terminarse con Gorbachov. Cuando vino Gorbachov, del cual ahora ni se acuerda nadie, pues vino, hizo un trabajo, igual que otros, el Cristo a través de Jesús hace 2000 años, otros en otro momento. No es que Gorbachov fuera reaparición de Cristo, no, son como antecedentes que se van produciendo para producir cambios. Y si estamos al tanto de las cosas y nos enteramos y leemos, sabremos que hizo una distensión a nivel planetario. Y entonces, gracias a él, empezó a venir acuerdos con Estados Unidos para ir reduciendo las armas nucleares. Es decir, la Guerra Fría no es que se acabara del todo, pero empezó a disminuir. Lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Estamos en un proceso distinto, porque a veces, igual que sube y baja, un tobogán sube, baja, desciende, luego asciende, la historia es así. A veces se consigue una conquista que parece que se pierda. No se pierde del todo. Lo que se conquista de bueno, eso permanece, aunque queda en estado latente. Y a veces las circunstancias individuales o colectivas, parece que si se va a lo contrario, que no ha servido lo otro. Sí que ha servido, nada más que en la apariencia externa no se está manifestando, pero queda ahí latente. De tal manera que el bien de distintos niveles, no solo físico, energético, etcétera, que este gran ser junto con otros hicieron, eso está ahí. Y eso tendrá que dar los frutos cuando tenga que ser, aunque las apariencias ahora estén indicando lo contrario. Por lo tanto, ahora vuelve otra vez, como sabéis, la Guerra Fría, aparte de los aspectos externos. De tal manera que si esto lo comprendemos con algunos datos como estos, pues por lo menos tendremos lo que mucha gente buscamos, algo de luz, cuanto más luz para comprender las cosas, y la comprensión es contraria al miedo. El miedo implica incomprensión, ignorancia, desconocimiento. Cuanto comprendemos algo, aunque no sea total, neutraliza el miedo. Entonces la comprensión de ciertas cosas nos pueden facilitar el evitar ese miedo, que es una de las armas más mortíferas que hay. Cuando tienes miedo, te quedas dependiente de otras personas o cosas o circunstancias. De tal manera que, ¿qué podemos hacer los seres humanos en este sentido? Enseguida pensamos, los gobernantes son los que tienen que decidir, pues, cómo arreglarlo. Pero luego sabéis que hay muchos gobernantes con un poder que no es planetario, sino es amplio, más o menos grande, pero es local.
y por mucho que quieran no pueden porque hay otras fuerzas de signo contrario. Entonces hay gobernantes que están deseando, están buscando que se acabe una guerra, ¿no? Que venga la paz. Y luego hay iniciados y discípulos que a unos niveles también externos a veces o internos están trabajando para encauzar las cosas sin coartar la libertad humana para que venga la paz y se evite la guerra, acabe la guerra en este sentido. Entonces lo que más nos puede interesar a la gente de, como se dice, de a pie, a la gente del pueblo, a la gente normal, que no tenemos el poder que tienen otros, etcétera, que a veces nos ponemos a pensar, pues yo haría esto tendría que ser así, así, pero solamente lo comentamos entre nosotros y no pasa de ahí. Son ilusiones bien intencionadas que tenemos. Es, primero, vivir con la máxima atención que podamos, lo cual, esa atención que tanto nombramos, vivir atentos al presente, al aquí ahora, como queramos decirlo, eso, una de las cosas que produce es autocontrol de la personalidad, cuerpo físico, emocional y mental. Y cuanto más controlamos la personalidad, dejamos de alimentar los egregores, sea de la guerra, del miedo, de la agresividad, del egoísmo, del que sea. Cuanto más atentos estamos, la conciencia se expande y, como sabéis, la atención, a veces decimos, pues lo vivirá el otro, pero la mayoría de la gente parece que solo está atenta a lo que ya sabemos, a los aspectos del ego, de la personalidad. Pero esta atención profunda que siempre se ha conocido, y nos han hablado de ella, Jesús habló de ella, el Buda habló de ella, en el siglo pasado empezó a hablarse de un modo más colectivo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Los orientales con los yogas, todos los yogas implican atención, sea al cuerpo físico, al emocional, al mental, etcétera, etcétera. No es algo nuevo, pero desde el siglo pasado se está intentando que alcance al mayor número de personas, con distintos medios. Porque por mucho que con la mente intentamos controlar la personalidad, a veces conseguimos algunos logros efímeros, pero no suficientes para un control de raíz. Solo con la conciencia a la cual accedemos con atención podemos controlarnos. Y entonces, por un lado, dejamos de alimentar los egregores y por otro lado se produce un fenómeno también muy importante que se llama irradiación. La energía que irradiamos, que sale hacia afuera, es de una vibración más sutil, más positiva, porque no solamente abrimos el canal del alma o del yo superior con los potenciales de voluntad, amor y luz, sino que además la energía que se irradia, aunque no se vea, y que se va transmitiendo a los ambientes, es de una vibración superior. Cuanto más gente podamos vibrar con esta conciencia más profunda, más iremos produciendo un cambio ambiental que contrarrestará los egregores de distinto tipo. Estoy hablando de la guerra, pero los egregores del hambre, los egregores de distinta naturaleza, del egoísmo, de esto, del otro, son todos energías. Y que son energías, hablo de los negativos, energías de tipo, vamos a entendernos, negativo. Por lo tanto, se trata de ir purificando estos egregores. Los egregores de tipo positivo, que se habla menos, están también, son como los platillos de una balanza. Pero los positivos pueden contrarrestar hasta cierto punto los negativos, pero los egregores positivos con el tiempo tienen que ser sustituidos por otros más avanzados, ya que egregores, mientras haya mente, emociones, existen. Pero lo que estaba hablando es de, aunque sea también construir egregores positivos, limpiar con la pureza de la intención humana, de las energías, sobre todo las que invocamos con la atención. Una atención, sabéis que es cuando estamos atentos, como digo, el ego no interviene, ni la mente, ni el emocional, ni el físico, a no ser que sea bajo la dirección de la conciencia que está consciente y sabiendo lo que tiene que hacer,
la personalidad. Pero la personalidad defectuosa no es protagonista. Si captamos esto, nos daremos cuenta de la envergadura y de lo importante que es, no ahora, siempre, pero en estos momentos, como dice Vicente, que dice incluso en este libro, que si llegara un momento que el Agni Yoga, este libro es Introducción al Agni Yoga, que es el yoga que se empezó a dar el siglo pasado. Algunos lo han explicado como Vicente, Krishnamurti con otro lenguaje distinto, Maestro Moria, etcétera, etcétera. El Agni Yoga es un yoga del futuro, pero que se ha adelantado, que es vivir con atención, crear un silencio interior que se llama serena expectación, o silencio interior, si lo entendemos, silencio interior, aunque haya mucho ruido fuera. No es fácil, ¿eh? Ahora cuando vengan las fallas y estéis en una mascleta, intentar vivir el silencio interior, a ver si se consigue. El ruido estará fuera, pero aunque sea unos segundos, puede ser interesante tratar de percibir que el ruido por fuera es una cosa y el ruido mental, emocional, interior es otra. Entonces el silencio es esto. Y dice Vicente que cuando esto, si llega a extenderse a un nivel masivo, se producirán cambios sociales inimaginables en la sociedad. Porque se contagia, en el buen sentido de la palabra contagio, se irradia. Y ahí hay un campo enorme que hará que no solo cesen las guerras, sino muchas más cosas que sería largo de explicar. Por lo tanto, ahí está la clave. Autocontrol de la personalidad va unido y la atención. Y solo añadir que las personas que tengan conciencia de lo que es un mantra como la gran invocación fue dada en el año 1945 por el Cristo, no por Jesús, sino por el Cristo, y que a la jerarquía lo transmitió a los maestros Alice Bailey, y Alice Bailey lo recibió en inglés, la gran invocación, y desde entonces ha traducido a gran cantidad de idiomas del planeta y se pronuncia, que invoca las tres energías de luz, amor y voluntad o poder. Entonces es una invocación no para uno ni para tu familia, sino para la humanidad, de carácter solar, una potencial enorme. Entonces las personas que utilizamos la gran invocación, que se dice enseguida, aunque hay que estar muy concentrado y sintiendo lo que dices, no estar pensando la mente en una cosa como solemos hacer, eso atrae energías. Hay otros mantras también y otras cosas. El caso es que la gente, y habrá mucha gente que lo hacía antes y lo estará haciendo ahora en momentos de crisis como más acusado, por decirlo así, que en otros momentos. Entonces, fijaos lo que podemos hacer los seres humanos y hay algo que no he nombrado que es consecuencia de esto. Aunque la gran invocación es un servicio, pero cuando una persona va despertando su conciencia, sin que nadie se lo diga, siente que tiene que servir, que ayudar a los demás. Se puede ayudar a los demás en un trabajo laboral en el que recibes algo a cambio, ¿verdad?, para vivir, y eso puede ser un servicio si lo haces, aunque recibas algo, no en función de lo que recibes del dinero, sino en función del servicio que estás haciendo. Pero cada vez está aumentando en más seres humanos la actitud abnegada, desinteresada de ayudar a los demás. Y aunque no sepan ni crean que existe el alma, el yo superior, lo están haciendo. Y eso es porque está brotando, esto habla menos los medios de comunicación, ese espíritu humano que está creciendo. A lo mejor crece también el egoísmo, que es llamativo, espectacular, como estamos diciendo. Pero esto está también creciendo. La cantidad de miles y miles de personas que trabajan en ONG, que están contribuyendo en ONGs, haciendo un servicio a los demás. Se puede hacer de muchas maneras. Entonces, autocontrol psicológico, por medio de la expansión de conciencia, de la atención, servicio, mantras, etc., se puede estar contribuyendo cada vez más personas
a ir contrarrestando las energías, vamos a llamarlas negativas, que dará lugar, llegado un punto, a que se produzcan modificaciones en la sociedad. No solo que no hayan guerras, sino que se facilite que hayan valores humanos, que los valores humanos, la justicia social, el equilibrio entre todos los bienes a nivel planetario se vaya produciendo, que todos vayamos buscando la felicidad de los demás, porque si se busca a los demás, está uno incluido en esos los demás. Una pregunta que tengo que... Entonces, cuanto más emociones negativas, por ejemplo, con el egoísmo, la avaricia, codicia, digamos que somos también culpables de generar más hambre en el mundo y más problemas de... Sí, porque el hambre lo deciden aquellos, sobre todo los seres humanos, que tienen más en sus manos el poder de manejar el dinero o los alimentos, los bienes, ¿verdad? Se podría decir que hay una jerarquía de seres con más poder que otros para poder manejar todo esto. Se entiende, ¿verdad? Si una persona tiene más dinero, tiene más posibilidades de dar alimento a más personas que otra que tiene menos, que a lo mejor puede alimentar a una o dos. Entonces, los que tienen el poder están supeditados a su ego y también a las influencias. De tal manera que cuando se va limpiando el aura del planeta, entonces el egregor, se habla también del egregor del hambre, todo esto, entonces hace que las conciencias que tienen más el poder también vayan cambiando. Y que por lo tanto no solo sea un cambio de generaciones, ¿no?, de las personas que van viniendo cada vez más preparadas a este futuro de la humanidad, sino también de las que existen. Y por lo tanto reencauzar con el poder que tengan lo que existe para que no haya hambre, para que los seres humanos tengamos lo que necesitamos, para ir descubriendo los métodos para curar mejor y más pronto las enfermedades y para que evitar el sufrimiento de unos sobre otros. Entonces está todo interconectado. Cuanto más se haga, hay personas que tienen más poder, otros menos, pero a nivel colectivo hay distintos grados. Todo eso forma un conjunto y ese conjunto actúa sobre las... ¿Entonces somos responsables de todo el hambre que hay también, directa o indirectamente? Desde un punto de vista, sí. Pero si decimos esto así, uno dirá, yo es que no soy responsable porque no estoy haciendo. Pero si añadimos que los seres humanos no somos lo que ahora somos, hemos sido, no sabemos, no nos acordamos lo que hemos hecho en el pasado, hemos ido durante millones de años haciendo cosas, entonces, aunque lo ignoremos, podemos entender de que en alguna medida que no sabemos somos responsables, mientras hemos actuado egoístamente. En este sentido digo, porque a nivel inmediato unos son y otros no. Uno a lo mejor es una buena persona que está ayudando y no ha hecho el mal, entonces no es responsable. Pero en un sentido más amplio y profundo, sí. ¿Me explico? Sí. En un sentido más amplio podemos decir que desconociendo solamente es entender que sí, pero no para atormentarse y para sentirse culpable, ni mucho menos, sino simplemente para entender. Para ser más consciente. Ser más consciente, si eso ayuda, que puede ayudar a estar más consciente y no estar ahí rememorando el pasado para sentirte mal, culpabilizarte, etc. Cosa que se hace muchas veces psicológicamente y hace daño, sino para cambiar a partir de ahora y tomar otras direcciones. De hecho, también se dice que el karma